nosotros es que realmente examinemos nuestro comportamiento, nuestras actitudes en su casa. Y bueno, quiero compartir con ustedes una breve reflexión y sigue tal cual en la línea de la representación de la obra que acabamos de ver y espero que sea de bendición. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de Dios sea continuando ministrando nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que esta palabra, mi Dios amado, que voy a compartir en esta mañana, Señor, que tú me has dado, Señor amado, que sea de edificación, de bendición, Señor, que exhorte, pero que también consuele y anime, Señor amado, a buscarte con ese celo que tú tuviste, Jesús, por la casa del Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para mover aquí la pantalla un poquito. Gracias. Mi hermano, la siguiente lámina, por favor. Vamos a estar leyendo Mateo 21, versículos 12 y 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les invito a que se pongan de pie, mis hermanos. Y dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y bueno, mis hermanos, vamos a estar viendo rápidamente 5 puntos. Ya se pueden sentar, mis hermanos. Donde vamos a estar viendo por qué se encendió ese celo de parte del Señor por la casa del Padre. Y el primer motivo, mis hermanos, es porque en ese tiempo hicieron literalmente del templo un mercado. Imagínense ustedes estar, no sé, en el mercado popular de Catias, por decir algo. Todo el bullicio, la gente hablando, la gritería, los vendedores ofreciéndote el mejor precio, uno distinto al otro, ruido de animales, hedor de los animales y la suciedad. Porque donde hay animales, mis hermanos, tiene que haber el sucio que ellos hacen, el pelo, las necesidades y todas esas cosas. Y otra de las cosas por la que el Señor se encendió en ese celo era porque allí habían cambistas. Estaban los que vendían y los que cambiaban. Pero para entrar un poquito en contexto de por qué estaban los cambistas en ese lugar, era por lo que está escrito allí en Éxodo capítulo 30, verso 13, que dice: esto dará todo aquel que sea contado entre los varones, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y eso debía darlo todo varón de la nación de Israel. Todo aquel que fuera a llevar ofrenda al Señor debía llevarlo en esa moneda, que era el ciclo. Sin embargo, como todos sabemos, en esa época, los que estaban gobernando allí prácticamente eran los romanos. Entonces resulta que estas personas cambistas ofrecían ese servicio para que el pueblo pudiera hacer su ofrenda. Entonces ellos le ofrecían el servicio para cambiarle la moneda romana por la moneda que recibían en el templo. Asimismo, en Levítico 1, del 2 al 14, el Señor estableció
que debían llevar también holocausto, ofrenda. Y él establecía ciertos parámetros para llevar esa ofrenda. Debían ser animales en buen estado, que no estuvieran cojos, tuertos, que no tuvieran defecto alguno. Y el Señor le daba opciones al pueblo dependiendo de su capacidad económica. Y fíjense que en el verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda en tórtolas o de palominos. Entonces los vendedores se encargaban, junto con las autoridades del templo, de garantizarle al pueblo que tuviesen los animales para la ofrenda con todas estas características. Pero allí entraba el problema. El problema quizás no era que hicieran esto de esa forma, sino que eran usureros. Y entonces afectaban al pueblo. Porque alguien, imagínense alguien con poco poder adquisitivo en ese momento, ¿cómo hacía su ofrenda al Señor? No podía. Y aparte, mis hermanos, el Señor citó Isaías 56 del 5 al 7, del 6 al 7. Y dice, y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y fíjense que una de las cosas que lo enojó era que estaban ocupando el espacio de los gentiles, es decir, de los extranjeros que querían venir a adorar al Señor, porque Él les había dado la oportunidad de acercarse, así como nos la dio a cada uno de nosotros. El Señor abrió esa puerta. Y ese era un obstáculo, ese mercado era un obstáculo en el atrio de los gentiles, para que los extranjeros pudieran llevar sacrificio. Y otra de las cosas o de los motivos por el que el Señor se encendió en ese celo por su casa es por el sacerdocio. El sacerdocio, mis hermanos, las autoridades del templo estaban en total conocimiento de estas prácticas que se hacían allí. Y había una irreverencia en el sacerdocio. Habían profanado los atrios del templo. Mis hermanos, y solo por ser los atrios no quiere decir que sea un lugar menos importante. Todo era importante, todo. Y vamos a leer allí Levítico 22, 1 al 2, y dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos, traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Yo soy el Señor. Y ellos estaban en conocimiento de que los cambistas y los vendedores aumentaban el precio. Y las personas no tenían otra opción porque venían de lejos. O sea, imagínense, no sé, una ciudad lejana y tener que cargar con un animal era pesado, era fuerte. Entonces era cómodo ciertamente para el pueblo ir y comprar allí, pero cuando querían hacer la adoración al Señor no podían por ese motivo. O le era pesado, le era algo agobiante. Y este punto 5 es por el pueblo. Y no por justificar al pueblo, pero
el pueblo se fue metiendo en una adoración superficial, casi que por causa de los líderes del templo. Al permitir que estos precios fuesen tan elevados, el pueblo, o poner esta facilidad en el pueblo empezaba a llevar una adoración muy superficial, casi que por cumplir. Iban, llevaban la ofrenda y no había algo genuino en ellos, una motivación correcta. Más bien era algo conformista. No, bueno, allá en el templo consigo la paloma o llevo esto. O sea, se ajustaron a la comodidad. Se sintieron cómodos. Esto afectó la adoración del pueblo. Y dice en Isaías 29:13, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas, repetidas de memoria. Wow, esto es tremendo, ¿verdad? Es impresionante cómo una cosa afectó a otra. Juan capítulo 2, del 13 al 22, habla de una primera purificación del templo. Porque mientras investigaba un poco acerca de esto, capaz lo sabía y lo olvidé por un momento, pero volví a recordarlo, que el Señor purificó el templo 2 veces. Una al inicio de su ministerio y otra casi al ser crucificado. Y en esta primera, fíjense lo que dice el Señor, nos da una luz, nos da un mensaje para nosotros, la iglesia hoy. Y dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ahora vamos a recordar esa escena, ¿verdad? De Jesús entrando allí en el templo, volcando las mesas. Ahora, en la actualidad, nosotros, su iglesia, somos su templo. Nuestro cuerpo es ese templo, es la morada de Dios. No es este lugar, mis hermanos, somos nosotros. Porque hoy ciertamente nos reunimos aquí, pero otro día nos podemos reunir en otro lugar. Y ese es el templo, somos nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, en aquel día estaban los mercaderes allí en el templo. Pero ¿qué estamos permitiendo ahora en el templo de Dios? En este templo. No aquí en este recinto, sino aquí adentro. ¿Qué estamos permitiendo? Estamos permitiendo que esos mercaderes, y por poner un nombre, avaricia, orgullo, maldad, adulterio, amor al mundo. Esto es por mencionar algo, hermano. Cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a examinarnos. ¿Qué mercader está metido allí?
¿Qué mercader está metido allí que está impidiendo nuestra adoración al Señor? Que seamos ese sacrificio vivo, porque dice la palabra que somos sacrificio vivo al Señor. Entonces debemos purificar, así como Jesús purificó el templo, purificar este templo, mis hermanos, por medio de la pureza, de la justicia y de la adoración genuina. Salmos 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces ya esta es la palabra para concluir, mis hermanos. Espero que haya sido de edificación, de bendición para sus vidas y que sea el Espíritu Santo allí con nosotros, ayudándonos cuando estemos allí, como decía el salmista, en la meditación, en nuestra cama, reflexionemos de qué mercader está metido ahorita en el templo del Señor. Y vamos a expulsarlos, a volcar esas mesas, a echarlos fuera en el nombre de Jesús.